Bienvenidos a otra charla del curso de médicos especialistas en diagnóstico por imágenes. Soy el doctor Gustavo Misler y soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y me dedico especialmente al diagnóstico por imágenes de mamas. Voy a darles una charla en relación al BI-RADS de mamografía, fundamentalmente en cuanto a lo que son masas, asimetrías, microcalcificaciones y los elementos más importantes del BI-RADS, del cual vamos a detallar en un rato de qué se trata. El BI-RADS, cuyo nombre en realidad son siglas en inglés y que es Breast Imaging Reporting and Data System, es un sistema en el cual se basan todos los informes mamarios, pero que además tiene elementos de auditoría y monitoreo, etc. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de lo que hace al informe mamario. El objetivo del BI-RADS es, por un lado, estandarizar los informes mamarios para que hablemos todos en el mismo idioma, disminuir la confusión en la interpretación de imágenes, dado que antes que estuviera el BI-RADS, nosotros teníamos 3 médicos que informaban una misma mamografía y cada uno de los 3, para describir los mismos hallazgos, los describía de 3 maneras diferentes. A su vez, si había 3 médicos, ginecólogos, mastólogos, etcétera, que recibían esa mamografía, de cada una de esas 3 interpretaciones de la mamografía que ha hecho el mastólogo, hacían cada uno su propia interpretación. O sea que del mismo informe, con 3 médicos informantes y 3 médicos que recibían, había 9 diferentes conceptos de la misma imagen. Entonces la idea es que todos los médicos que hacemos imágenes informemos la mamografía de la misma manera, con la misma terminología, y que todos aquellos que reciban las imágenes las interpreten de la misma manera porque sepan lo que significa la misma terminología que todos usamos. Y además, el hecho de poner una numeración que permita dar un valor más exacto va a permitir más fácilmente tener un seguimiento más estandarizado y un seguimiento más exacto, en donde yo diga que un paciente que era 2, 2, 2, 2, 2 en sus BI-RADS, si de repente pasa a 4 es porque algo empeoró, o si era 4, 4 y pasa a 13 porque está mejor, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda a facilitar el seguimiento y a sacar la estadística, y esa clasificación de BI-RADS nos va a permitir valorar el grado de sospecha de esa lesión. El BI-RADS comenzó su primera edición en el año 1993 y ha tenido sucesivas ediciones nuevas en las cuales se ha tratado de ir mejorando y puliendo la herramienta basado en el uso que los mismos médicos le van dando, dado que la ACR, o sea, el Colegio Americano de Radiología, recibe constantemente de todo el mundo preguntas, sugerencias de lo que uno va utilizando el BI-RADS, y en base a estas preguntas, sugerencias, unidas a consensos de expertos y unidas también a trabajos científicos, van tratando de ver qué cosas hay que mejorarle y las van preparando, y cuando reúnen el suficiente material van escribiendo una edición nueva. La última, que es la que rige actualmente, es la 5ª edición. Todo lo que vamos a explicar en la clase de hoy está basado en esta última, y algunas cosas están basadas en la 4ª, aclarando justamente en realidad cómo ha evolucionado o cambiado en la 5ª edición. O sea que la idea es explicar la 5ª dentro de esta charla. Todo lo que hablemos será de esta edición. La 5ª edición del BI-RADS, llamada así en forma genérica, es en realidad la 5ª edición de BI-RADS en mamografía, pero en ecografía mamaria y en resonancia magnética mamaria en realidad es la 2ª, dado que las primeras 3 ediciones de BI-RADS fueron exclusivamente de mamografía y luego se agregó
a partir de la cuarta edición el ultrasonido y la resonancia, y en esta quinta se volvieron a continuar con sus modificaciones ultrasonido y resonancia. La quinta edición, en relación a la cuarta, optimiza el léxico, dado que saca términos, evita superposición de terminología, ya que para el mismo hallazgo había más de una opción de describirlo, y como dijimos, el objetivo es justamente tratar de unificar para que todos hablemos en el mismo idioma. Entonces, si para el mismo hallazgo decíamos que era margen, otro decía borde, otro decía contorno de una misma lesión nodular, para el hallazgo, como descriptor, ya había una diferencia. Entonces, todos ahora tenemos que decir margen, no más contorno, no más borde, y así en muchos otros ejemplos pasa lo mismo. O sea, para cada descriptor, un solo término. Para, para cada elemento de la descripción, también un solo término. Y además, se trató de unificar las tres tecnologías, es decir, en mamografía se decía un tipo de descriptor o un tipo de forma, por ejemplo, en ecografía se decía otro y en resto se decía otro. Ahora para los tres se utiliza el mismo, para que todas las tecnologías sigan el mismo camino y todas se informen de la misma manera y sea más fácil para nosotros acordarnos el término y no que en una metodología es de una manera y en otra metodología de imágenes sea de otra. También agregó, como yo les comentaba, el tema de la evidencia científica, es decir, si el BI-RAD dice que esta lesión es un BI-RAD 3, ¿por qué? Porque, bueno, los trabajos científicos demostraron que tiene un valor predictivo positivo ese tipo de lesiones de por debajo, por ejemplo, del 2%, y por eso es un BI-RAD 3, como veremos después en más detalle. Pero la idea es eso, agregar evidencia científica que respalde y que no sea solo todo consenso de expertos como era hasta antes, hasta la cuarta edición. También aclara que la misma clasificación que vamos a describir para las mujeres se utiliza para los varones, porque antes había discusión al respecto. Ven acá ustedes que al lado de esto que yo les estoy diciendo dice MXP 161 PF número 5. Esta es la cita dentro del BI-RADS de donde está lo que yo les estoy diciendo. Entonces esto dice que en la parte de BI-RADS mamográfico, en la página 161, en la pregunta frecuente número 5, aclara que esto es para varones también misma clasificación. Este tipo de cartelitos ustedes lo van a ver a lo largo de la charla en varios ítems que les permite, si ustedes tienen el libro de BI-RADS, poder ir y consultar más detalle de esto, o si les queda alguna duda realmente si está así o no, lo pueden ir a buscar. Dice también el BI-RADS que se permite en casos puntuales discordancia entre categoría y recomendación. Esto lo vamos a ver más en detalle después. Quizás es mucho para ustedes hoy como residentes, pero la idea básica a entender es que para un número de BI-RADS hay una conducta específica recomendada. O sea, el BI-RAD 3 se recomendará control un poco más estricto porque es una lesión probablemente benigna en vez de típicamente benigna, pero en algún caso algún médico considerará que a pesar de ser un BI-RAD 3 tiene que ir a biopsia, que es lo que en general se hace en los BI-RAD 4. Entonces, hasta la cuarta edición, cada número de BI-RADS tenía una conducta específica y no se debía tomar otra conducta. En cambio, en la quinta edición se dice que uno podría poner un número de BI-RADS y sugerir una conducta distinta de la estándar para ese número de BI-RADS. Sin embargo, si bien dice que se puede hacer una discordancia entre categoría y recomendación, la idea es que esto sea algo excepcional, reservado para casos puntuales y no que sea la regla. La regla tiene que ser, para el mismo BI-RADS, la misma conducta. Y solo en algún caso especial se podrá, está habilitado para muy pocos casos, dar una recomendación distinta que la que corresponde a ese BI-RADS específico. El BI-RADS entonces tiene fundamentalmente, si bien tiene otras partes, la más importante es la del lexicón o léxico. ¿Y qué es esto del léxico? Bueno, si nosotros queremos describir una mamografía en japonés o en chino, por ejemplo, digamos como acá, yo quiero escribir una mamografía en chino, debería tener un diccionario español-chino, chino-español para poder interpretar cómo voy a describirla, porque yo hablo en español, cómo voy a describir esa mamografía en chino, para no volverme tan loco que no tenga ni idea cómo hacerlo.
Entonces la idea es tener eso, un libro que sea un diccionario que nos permita traducir, en mi caso que yo hablo castellano, al chino para poder informar en chino, o sea, tener un Bairats. Bueno, no precisamente este que es el Bairats en chino justamente, sino este, que es el Bairats en español, que tendrá todos los términos, como ven ahí, los distintos subcapítulos que tienen, la quinta edición, donde tiene términos de mamografía, términos de ecografía, términos de resonancia, la parte de seguimiento y vigilancia de resultados y un diccionario de términos. Entonces, fundamentalmente ahora lo que nos vamos a referir es mamografía, pero en general la idea es esa, que nos explica cuál es el léxico que tenemos que usar para describir las lesiones, para hacer el informe mamográfico en la forma estandarizada. Vemos acá que justamente este es un tema que me apasiona bastante y como verán ahí he tenido el honor de ser uno de los revisores de la quinta edición del BIRATS en español para todos los países de habla hispana. ¿Y qué es lo que tenemos en este léxico no léxico? Bueno, en primer lugar se habla de la densidad mamaria, de eso no lo vamos a profundizar mucho. Luego se habla de otros diferentes subítems, de los cuales los que más nos van a importar son la descripción de las características de cómo describir un nódulo o masa, de cómo describir microcalcificaciones. Acá correspondería una distorsión arquitectural y cuáles son y qué diferencias hay entre las diferentes asimetrías mamarias. El léxico mamográfico entonces habla de lo que llamamos nódulo o masa. En inglés se usa más el concepto de masa, en castellano se usa más el concepto de nódulo y muchos intuitivamente decimos masa cuando el nódulo es grande, aunque en el BIRATS esto no está contemplado, dado que en Estados Unidos es todo más, que sería masa, pero lo traducimos eso como nódulo. Se dice que un nódulo es una lesión tridimensional, lo cual implica que se debe ver en ambas incidencias. Recordemos quizás para ustedes que no lo tienen tan claro, que la mamografía siempre se debe hacer en dos incidencias, que a diferencia de otras regiones del cuerpo donde en general las incidencias son ortogonales entre sí y se hace frente y perfil, en mamografía se hace frente y medio lateral oblicua, porque esto está en relación a la oblicuidad del músculo pectoral, que nos permite estirar mejor la mama en forma oblicua que en el perfil estricto, y que además que en la misma placa de perfil podemos incluir la axila en gran parte y mucha patología de la mama se acompaña de alteraciones en la axila. Entonces, para decir que es masa, la lesión se debe ver en las dos incidencias y es fundamental tener en cuenta que el margen exterior debe ser convexo, parcial o total, ¿sí? Ese es uno de los puntos a tener en cuenta, o sea que la densidad central sea densa y que la parte de afuera sea convexa en forma parcial o total, nos hace pensar que es una masa. Ven ahí abajo, esto está en la página 15 de mamografía. Perdón. ¿Qué vamos a evaluar en un nódulo? Bueno, yo tengo una regla memotécnica que es mía, pero que se las presto que la usen tranquilos, que es forma D. Repito, forma D. Cuando yo me planto frente a una imagen mamográfica y la tengo que describir, pienso en la regla y digo forma D. For de forma, ma de margen, D de densidad. Entonces, ¿qué forma puede tener un nódulo? Redondo, oval o irregular. Hasta la cuarta edición había un subítem más de forma que era lobulada. Ese lobulado, que cuando tenía hasta 2 o 3 lobulaciones groseras en su contorno, ya no se considera más como una subdivisión. Ahora es redonda, oval, que incluye a lo que antes llamábamos lobulado, hasta 2 o 3 ondulaciones groseras en la parte periférica, e irregular. Son 3 opciones. Se sacó lo que era la forma lobulada, porque la forma lobulada era un hallazgo benigno, y el margen microlobulado, que lo vamos a ver enseguida, era maligno, y cuando uno decía lobulado, daba lugar a confusión entre si se hablaba de forma lobulada o de margen microlobulado. Yo personalmente creo que es un error haberlo sacado, porque realmente para nosotros es importante si un nódulo es lobulado o macrolobulado, aclarar que lo es, porque en general estos son nódulos benignos. Entonces, para mí tendría que estar. Pero bueno,
Yo evidentemente no decido esto, pero es lo que se decidió, por lo menos para la quinta edición. Existe además otro elemento que dijimos que hablábamos de nódulos, de micros, de simetrías y también de distorsión, que es la distorsión arquitectural, y que yo por una cuestión práctica la incluyo dentro de las formas. La distorsión arquitectural implica una lesión que de alguna manera justamente está rompiendo la arquitectura normal de la mama. Es un área que está como traccionada, donde hay imágenes como espículas, que en general suelen ser más bien largas, que confluyen a un centro que suele no ser muy denso. ¿Mm? Eso sería una distorsión arquitectural. A diferencia de una lesión nodular, de margen irregular, espiculada, de forma irregular de margen espiculado, que ahí sí hay un centro denso. Si bien es una lesión sospechosa, estaría un escalón más abajo la distorsión que la lesión esa nodular irregular con margen espiculado. La distorsión estaría un escaloncito más abajo. Si decimos que el barra máxima es un 5, bueno, la otra lesión sería quizás un barra 5 o un 4C, mientras que la distorsión podría ser un 4C o un 4B. Luego entonces de la forma dijimos que teníamos ma de margen. Repito el concepto, no más borde, no más contorno, es margen. No hay otra manera de describirlo para no confundir unos de una manera y otros de otra, y además debemos usar esta terminología también para eco y para reso. Y los márgenes fundamentalmente se dividen en circunscripto y no circunscriptos. El circunscripto es aquel que como yo dibujaría como con un lápiz, puedo ya dibujar todo la parte más externa del nódulo. Circunscripto. Por el lado, dentro de los no circunscriptos tenemos el oscurecido, que en realidad es a diferencia del indefinido que vemos también abajo, en los dos casos parte del margen no lo veo, no logro verlo. La diferencia entre oscurecido e indefinido es que en el oscurecido no lo veo porque algo es como si sería el signo de la silueta, el margen denso, el margen de la lesión sobre un tejido denso se me oculta y no lo veo por superposición de densidades. En cambio, en el indefinido no lo veo porque en realidad está infiltrado. O sea que oscurecido sería un margen que no me ayuda en nada a evaluar el grado de sospecha, mientras que indefinido es un margen sospechoso. Aclaramos también que el circunscripto puede tener hasta un 25% de oscurecimiento y está bien y sigue siendo oscurecido. En cambio, si tiene microlobulación, indefinición o especulación, no importa en qué porcentaje, ya es no circunscripto. Decíamos recién entonces que el oscurecido, no estoy viendo el margen porque se me tapa, y en ese caso sería bueno efectuar compresión focalizada o también tomosíntesis. Luego tenemos el microlobulado, que es por definición una forma de tipo irregular. O sea, cuando el margen es microlobulado, en el subítem inicial de forma decimos que es forma irregular, en el subítem por definición, y en el subítem de margen decimos que es microlobulado y que es de sospecha. Por último, el margen espiculado es el más claramente sospechoso, ¿sí? Y luego dijimos forma D, forma, margen, densidad. La densidad mamográfica, que se mide en relación al tejido glandular. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la densidad ecográfica se mide respecto de la grasa, mientras que la densidad mamográfica, que es la que estamos viendo ahora, se mide en relación al tejido glandular. Y puede ser hipodensa, isodensa, hiperdensa. En realidad acá lo que nos importa dentro de las hipodensas, aquellas que tienen densidad grasa. ¿Por qué? Porque se dice que las lesiones con grasa no pueden ser cáncer. Por eso, dentro de todo el folclore del informe, definimos la densidad del nódulo, pero lo que nos importa es saber si realmente tiene densidad grasa, que es lo que nos va a ayudar a que pensemos en benignidad. Que sea isodenso o que sea hiperdenso, por más densidad hiperdensa que tenga, no nos cambia el grado de sospecha. Y este pequeño cuadrito nos resume un poquito lo que vimos hasta acá. Es decir, aquello que está en verde son signos que nos dan a pensar más probablemente en benignidad. Aquello que está en rojo son signos que nos hacen pensar más en malignidad. Mientras que aquello que no tiene ningún resalto de color no nos ayuda ni a favor
ni en contra. Por último, ahí ven un número 4, que es características especiales y que a veces algunos nódulos pueden tener alguna característica especial, además de su forma, margen y densidad, que nos orienten hacia un diagnóstico específico y que nos permitan establecer la sospecha de benignidad o malignidad. Por ejemplo, el nódulo que vemos abajo al centro, que decimos isodenso, tiene una grosera macrocalcificación en forma de palomita de maíz, que es típica, como veremos luego, de los fibroadenomas en involución. O sea que, si bien el resto de la imagen es poco específica, esa macrocalcificación grosera es típicamente benigna y nos hace pensar en un BI-RADS 2. O sea, de este cuadrito tenemos una primera idea general de cómo pensar en mayor benignidad o malignidad de un nódulo. Entonces dijimos de nódulos, usamos el forma D, terminología estricta, forma redonda, oval o la no ya utilizado oval lobulada, irregular y ahí paralelo, como me gusta a mí esquematizarlo, la distorsión arquitectural. En cuanto a los márgenes, circunscripto, no utilizamos el concepto de bien definido, ni claramente definido, ni ninguna de esas cosas. Oscurecido, microlobulado, indefinido, especulado. Y la densidad en relación al tejido glandular y las características especiales. Después será importante también, dice el BI-RADS, definir el tamaño de la lesión y la localización de la lesión. Esto del tamaño, que parece una pavada, es muy importante y es muy frecuente que nadie lo ponga. Y es importante porque a veces la paciente trae el informe solo, sin las placas, y no tengo manera de saber si creció o no creció la lesión. También me ayuda cuando voy a buscarlo por ecografía, saber qué tamaño tenía en la mamografía. Cuando voy a buscarlo por la palpación también. O sea, el tamaño en general, la mayoría de los médicos no lo mide porque se olvida. Hay que medirlo. Y la localización también es importante, tanto en cuadrantes. La mama se divide en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, y a su vez 2 internos y 2 externos, o sea que existen un cuadrante supero interno, cuadrante supero externo, cuadrante infero interno y cuadrante infero externo. Y las horas de reloj, que exceden un poco la charla que estamos dando, que implica ver a la mama de frente como si estuviéramos delante de nuestro reloj, en donde la hora 12 de la mama será la hora 12 del reloj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces vemos las mamas también como si la viéramos de frente, como si estuvieran puesto arriba una calcomanía de un reloj. Pasamos ahora entonces al capítulo de las microcalcificaciones, es decir, pequeños acúmulos de calcio. Lo primero que tenemos que decir es que el 80% de los cánceres de mama se detectan como en la mamografía como microcalcificaciones, ya sea solas o asociadas a masa, por lo cual el hallazgo de las microcalcificaciones es un hallazgo sumamente importante. Pero, como en toda moneda, tenemos dos caras, y en la otra cara de la moneda debemos decir que si bien el 80% de los cánceres aparecen como micros, el 80% de las micros que vamos a ver en una mamografía terminan siendo benignas. O sea, si bien es un hallazgo el cual debemos tener en cuenta y respetarlo, también tenemos que saber que no necesariamente la aparición de micros implica necesariamente que haya un cáncer. Por eso será tan importante su correcta evaluación y luego su correcta caracterización para tratar de determinar lo más posible solamente con los estudios cuáles son las micros que impresionan como de sospecha y cuáles no, y sobre esas que son realmente de sospecha, actuar con algún tipo de método diagnóstico más intervencionista. Como concepto general, las calcificaciones decimos que las benignas suelen ser más grandes, más groseras, redondas, de márgenes lisos y más fáciles de ver. Cuando son típicamente benignas, o sea que estamos seguros de que son benignas, que se los llama así, típicamente benignas, dice el BI-RADS que podrían no describirse. Es decir, pueden estar ahí y yo en el informe no las pongo. Pero dice también el BI-RADS que eso podría llevar a mala interpretación por parte del que recibe el estudio, porque podría decir, acá hay unas calcificaciones que no están informadas, ¿será que consideró que eran benignas y por eso no les informó? ¿O en realidad no las vio? Entonces, ¿serán benignas o no? Entonces, siempre es mejor describirlas, que están, informarlas, para que no se genere esta duda para el que lo recibe. Dice el Barrett también, que cuando son típicamente benignas, podría describirse directamente su tipo sin aclarar sus características. Es decir, en vez de hacer una descripción minuciosa de la semiología de la imagen de micros, simplemente decir el tipo de calcificación
que es, como dijimos antes, las de palomitas de maíz, y no aclarar qué forma, qué distribución, nada, simplemente que están ahí, qué morfología, decir el nombre del tipo de calcificación y con eso alcanzaría. Esto sí es válido porque ya la estamos describiendo y se supone que el que recibe el informe debería conocer la terminología. Entonces eso sería una opción. Cuando son malignas, en general son más pequeñas, de márgenes no lisos, más difíciles de ver, por lo cual requieren casi siempre de magnificación, es decir, hacer una placa que nos permita verlas más grandes, lo cual nos va a permitir elaborar mejor, con más detalle, sus características y describirlas mejor. Entonces, en general, la idea es, en ese caso, en general, hacer la magnificación, la ampliación de imagen para verlas con más claridad. Aunque hoy en día con la mamografía digital, viendo en monitores de alta resolución, que son los de 5 megapíxeles, muchos casos que antes requerían en la mamografía convencional magnificación, con la digital pueden resolverse sin necesidad de magnificar. Pero esto no es la regla, porque muchos requieren de la magnificación para definir y está bien que lo requiera. Si no vemos en un monitor y lo que vemos son las placas, indispensable que el que ve las placas necesite usar la lupa para buscar las microcalcificaciones. Y si tenemos 3 ojos, verlos con las 3. La verdad que no hay nada más feo que encontrar un grupo de microcalcificaciones tenues en una mamografía y ir al estudio anterior y ver que ya estaban y que no las habíamos descrito. Por lo cual, siempre tratar de tener todo el detalle para ver esas microcalcificaciones y buscarlas con todo el ahínco para que no se nos pasen. Cuando no son típicamente benignas, obligatoriamente debemos describir su morfología y su distribución. O sea, así como en las típicamente benignas, si bien no es lo recomendable, podrían no describírselas o podríamos describir su tipo sin aclarar las características, en las típicamente benignas, en las que no son típicamente benignas, siempre hay que describirlas y siempre tenemos que describir su morfología y su distribución. Entonces, en las calcificaciones, así como dijimos que la regla memotécnica de los nódulos era forma D, en calcificaciones mi regla memotécnica es MOR-D. MOR de morfología, D de distribución, son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando describimos calcificaciones. Y el Bayretz acá también yo creo comete un pequeño error porque dice la morfología se divide en típicamente benignas y sospechosas y en realidad en el medio nos está faltando las probablemente benignas. Y cuando hagamos la descripción después detallada de cada uno de estos, vamos a aclarar también nuevamente en este punto, entre las típicamente benignas, las sospechosas y en el medio las probablemente benignas. La morfología, que sería la forma y la densidad de las partículas cálcicas. Las benignas en general son redondas, regulares, homogéneas. Las malignas, en cambio, son en general poligonales, irregulares, heterogéneas. Las más sospechosas y típicas de malignidad son las lineales, ramificadas en forma de Y o de B corta. En cuanto a la distribución, que dijimos que es un modificador de sospecha, vemos que a la izquierda la distribución difusa y sobre todo bilateral, cuando ocupan casi toda la mama, o mejor dicho las dos. Cuanto más difusa, más simétrica, menos sospecha, por eso lo ven ahí en verde. La distribución regional sería un punto intermedio, mientras que la segmentaria, la agrupada y la lineal son de sospecha. ¿Qué diferencia hay entre regional y agrupada? La regional es cuando es un área amplia que supera los 2 centímetros, la agrupada cuando las partículas cálcicas son al menos 5 y están en un área menor a 2 centímetros. ¿Qué diferencia hay entre regional y segmentaria? La regional es cuando ocupan un área que no tiene ninguna forma en particular, mientras que la segmentaria, las partículas cálcicas se distribuyen como formando un triángulo con vértice en el pezón y base hacia el lado del músculo, que implicaría que estén distribuidas dentro de un conducto con sus ramificaciones. Y es una distribución de sospecha porque habla de patología maligna dentro de los conductos que se calcificó. Y por último, a la derecha de todo, la distribución lineal
es una distribución en donde las partículas cálcicas se distribuyen formando una línea. No es que tienen forma de línea, sino que se distribuyen una al ladito de la otra, formando como una línea. Entonces, estas tres, la segmentaria, la agrupada y la lineal, son distribuciones de sospecha. La misma característica morfológica, esta distribución le va a dar más o menos peso. Vemos acá uno de los trabajos que decíamos de apoyatura científica, en donde vamos a ver que las formas agrupadas tienen un 31% de sospecha de malignidad y las formas lineal y segmentaria tienen un 60 y un 62% de valor predictivo positivo de malignidad. O sea, claramente la distribución lineal y la segmentaria son las de mayor sospecha. Por otro lado, la distribución agrupada, si bien tiene menos sospecha que la lineal y la segmentaria, verán que prácticamente la mitad, pero también es la forma mucho más frecuente de presentación. Vean que hay 411 casos en este trabajo que aparecieron como microcalcificaciones agrupadas. O sea, tiene un poco menos de grado de valor predictivo positivo, pero tiene mucho más frecuencia, por eso es tan importante. Y en cambio, la regional, si bien hay un 26% de malignidad, es mucho menos frecuente y en general no se le da tanta importancia. Bueno, hablamos ya entonces del subcapítulo A de nódulos, del subcapítulo B de micros. Cuando hablábamos de nódulos hablamos del C, de la distorsión. Nos quedaría ahora entonces del otro capítulo que es el de las asimetrías mamarias. La asimetría mamaria por definición es un depósito de densidad de tejido fibroglandular unilateral, pero que no puede considerarse como nódulo. O sea, tiene una densidad de tejido en un sector como separado del resto, que no está igual del otro lado, pero que no podemos decir que es un nódulo. Se subdivide en 4 subtipos la asimetría. Lo que se llama asimetría sola, que es cuando veo este depósito de tejido, de densidad de tejido fibroglandular, pero en una sola incidencia, Asimetría global cuando la veo en las dos proyecciones, o sea, en las dos incidencias, y es un área amplia que ocupa al menos un cuadrante o más. La asimetría focal, que en general es la más frecuente de ver, que es cuando la veo en las dos proyecciones, o sea, frente y medio lateral oblicua, o cráneo caudal y medio lateral oblicua, pero ocupa menos de un cuadrante. Y a diferencia de lo que decíamos antes del concepto de nódulo, la asimetría focal tiene margen externo cóncavo en vez de convexo y suele estar intercalado con grasa. O sea, suele tener zonas grasas en su interior y sobre todo el centro no tan denso, al revés de lo que decíamos del nódulo. Sin embargo, en la evaluación diagnóstica puede pasar a nódulo y está bien. O sea, si nosotros vemos una imagen en las dos incidencias que tiene suficiente personalidad, conspicuidad como para decir que es un nódulo, la describimos como nódulo. Pero si nos parece que no tiene la suficiente estructura, fuerza como para decir que realmente es un nódulo y no estamos seguros, no está mal que la describamos como una asimetría focal y en la evaluación diagnóstica posterior, por ejemplo en la compresión localizada y magnificada, termine siendo un nódulo. No es que nos equivocamos si lo describimos como asimetría focal. Está bien que lo hayamos descrito como tal y en la evaluación posterior termina siendo realmente un nódulo. Por último, el cuarto tipo de asimetría es la llamada asimetría en desarrollo, que es aquella que es focal y a su vez es nueva o es mayor o más llamativa que en el estudio previo. Esta sería la asimetría de mayor sospecha y según los trabajos de apoyatura que presenta el Weierats, dice que en un 13% de los casos termina siendo carcinoma. Bien, sigamos con otro tema. Mostramos primero las fotos, perdón. Vemos algunas imágenes. Acá en la mama izquierda, que es la que vemos para el lado derecho, en el extremo derecho de la pantalla, se ve una sutil zona más densa del tejido que en el otro lado no está. Vemos los dos perfiles, o medio laterales oblicuas, no se ve ninguna diferencia entre una mama y la otra. Cuando vemos la craneocaudal, sí, en la parte externa, metida entre dos calcificaciones groseras, hay una zona de densidad. Ahí la ampliamos para que le hagamos bien ahí en el centro, como que hay una zona más densa ahí, pero en una sola incidencia, por lo cual la informamos como asimetría. Pero fíjense ahí cuando repetimos la placa, como absolutamente desaparece
cuando hacemos una placa mejor desplegada y mejor comprimida. Entonces ten cuidado de hacer bien las placas de parte del técnico, porque una placa mal tomada, mal comprimida, mal desplegada puede generar falsas imágenes como las asimetrías. Ahí la ven mal comprimida como parece, y si quieren ir con la flechita de la computadora para atrás, van a ver cómo en la placa bien hecha desaparece y vuelven para adelante y van a ver cómo en esta placa se vuelve a ver. O sea, no era nada, era una asimetría que en realidad era un problema de compresión. Falta de compresión y de desplazamiento de la mama en el estudio de cómo se efectuó técnicamente. Acá vemos una simetría global, donde la mama derecha prácticamente toda es mucho más densa que la izquierda. Recuerden lo que les dije antes, para los que no han visto mucho o nunca mamografía. La mama derecha es la que vemos a nuestra izquierda, la izquierda es la que vemos a la derecha. Acá tenemos presentadas, como habitualmente uno presenta las placas para informar, las dos mediolaterales oblicuas enfrentadas espalda con espalda entre sí, y las dos craneocaudales enfrentadas también espalda con espalda entre sí. Vemos acá nuevamente una simetría global donde la mama derecha es más densa que la mama izquierda. Asimetría focal, dijimos que es cuando ocupa menos de un cuadrante y se ven las dos incidencias. Vemos en la mama izquierda en el cuadrante superoexterno, o sea en la mitad de arriba de la mediolateral oblicua y en la mitad de arriba de lo que es la placa craneocaudal, donde la parte externa justamente es la de arriba, una zona que en el otro lado no se ve igual. Vemos la ampliación de esa zona y vemos que hay una asimetría focal, o sea hay una densidad de tejido que del otro lado no está en este lugar. Por último, vemos la simetría en desarrollo, en donde en esta mamografía anterior se veía algo muy sutil en la parte superior de esto que es una mediolateral oblicua, y al lado otra zonita muy sutil, y vemos como en el examen nuevo esa zona ha aumentado marcadamente en densidad, se ve mucho más que en el estudio previo. Complementamos en este caso, lo informamos como asimetría en desarrollo, dijimos que el valor predictivo positivo de cáncer acá era un 13%, en este caso puntual justamente la asimetría en desarrollo siempre nos obliga a completar con más estudios, compresión localizada barra magnificada o tomosíntesis y estudio ultrasónico dirigido a buscar específicamente si esa imagen tiene traducción ecográfica o no. La compresión localizada, ven como la imagen persiste y hasta se ve más nodular y con cierta irregularidad y hasta un poquito de espícula en su margen. Y completamos también entonces con la ecografía. Y la ecografía muestra un nódulo también irregular de alta sospecha. Esto terminó siendo un carcinoma ductal infiltrante de mama. Y llegamos acá a lo que quizás hubiéramos pensado hubiera sido la primera diapositiva de una charla de BI-RADS o BI-RADS, como lo quieran llamar, en donde vamos a describir cuáles son estas categorías que el BI-RADS clasifica y qué valor predictivo positivo, es decir, qué cantidades de este tipo de lesiones terminan siendo cáncer. Y yo siempre divido esta diapo en forma tajante en dos partes. La categoría 0 por un lado y todas las demás por el otro. ¿Y por qué? Y porque la verdad que la categoría 0 implica que el estudio es incompleto. Es insuficiente para definir un BI-RADS, porque nos faltan estudios complementarios, o en algún caso estudios anteriores, que nos permitan definir el BI-RADS. Por lo cual, cuando a una paciente se le ponemos un BI-RADS 0, significa me faltan elementos para definirme en el grado de sospecha del estudio que yo estoy evaluando. Hay que completarlo para definir, porque a veces pasa que nos vienen pacientes que vienen con un estudio previo BI-RADS 0 y le ponemos un 4 y nos dicen, ¿qué pasó, doctor? Yo de 0 pasé directamente a 4, ¿no tenía que haber pasado primero por 1, 2, 3? O nos dicen, el doctor la vez pasada me dijo que BI-RADS 0 era el más bajo que podía tener, así que yo me quedé re tranquila. Entonces es muy importante este concepto. BI-RADS 0 significa el imagenólogo con el estudio que la paciente se hizo no tiene los elementos suficientes para definir una categorización. Hay que completar esos estudios que el imagenólogo es quien debe sugerir cuáles son para poder definir el BI-RADS y definir la conducta de la paciente. Y luego las categorías que van de 1 a 6 van a ir en orden de porcentaje de probabilidad de que eso sea un cáncer, donde la categoría 1 y 2 la probabilidad de cáncer será prácticamente 0,
En la 3, que serían los hallazgos que decimos probablemente benigno, a diferencia de la categoría 2, que es benigno, típicamente benigno. La categoría 3 es probablemente benigno, son lesiones que tienen menos del 2% de valor de probabilidad de ser un cáncer. Y luego estará la anormalidad sospechosa, que es la categoría 4, la muy sospechosa, y la categoría 6, que será la malignidad confirmada, cuando le hacemos un estudio a una paciente que ya tiene el cáncer confirmado y queremos ver algún detalle previo a su terapia definitiva. Entonces, categoría 0, dijimos, estudio incompleto, el estudio es insuficiente, es necesario efectuar otros procedimientos para llegar a un diagnóstico. Acá pongo un par de rengloncitos al final en amarillo, que son diferencias que se agregaron en la quinta edición importantes. Una, debe aclararse ahora con qué completar. Antes uno podía poner barra 0 y ya está. Y muchos médicos se lavaban las manos, ponían un 0 y arreglate. La idea es que el imagenólogo debe decir qué estudio considera que hay que hacer para un BIRAT 0. Después dice también la quinta edición que la falta de resonancia magnética nuclear no es válido para poner un 0. También esto era un problema porque muchos médicos informaban, tenían todos los elementos, la mamografía, la magnificación, la ecografía con Doppler, etcétera, etcétera, para definirse el BIRATS y que el médico pueda definir la conducta, pero entonces como no se animaban porque tenían dudas, le ponían un 0 y le sugerían la resonancia magnética. Ahora, el BIRATS en la quinta edición obliga a que en este caso se ponga una categoría de BIRATS y si quiere aparte se pone una nota que diga, no obstante sugiero completar con resonancia magnética por esto o por lo otro, pero el BIRATS tiene que estar puesto y después recién se pide la resonancia. Ejemplos de categoría BIRATS 0 en mamografía serían, por ejemplo, las microcalcificaciones, que dijimos que en la mayoría de los casos se debería hacer técnica de magnificación, aunque hoy con la digital a veces podría no ser indispensable, pero en la mayoría de los casos sí. En el caso de nódulos, asimetrías o desestructuraciones radiológicas, se recomendaría la técnica de magnificación o el ultrasonido y o posiciones adicionales especiales donde la mama se toma de otra manera, con otro tipo de angulación o otra manera de compresión o de posicionamiento para demostrar mejor la lesión. Y en algunos casos se podrá poner un 0 cuando la paciente no traiga estudios anteriores. Si realmente consideramos que el traer estudios anteriores nos va a permitir definir mejor el BIRATS, podemos poner un 0 y que los traiga. No es que a todas las pacientes que les faltan estudios anteriores le podemos poner un BIRATS 0. Es solamente para aquellos casos en los cuales consideramos que el aporte de la mamografía previa nos va a definir con mayor claridad las dudas y nos va a permitir poner un BIRATS definitivo. Bien. BIRATS 1, negativo. No hay nada para comentar, el estudio es absolutamente negativo. BIRATS 2. El valor predictivo positivo del BIRATS 2 es el mismo que del 1, prácticamente 0. La diferencia es que hay hallazgos que son típicamente benignos. Otra vez acá vuelvo a hablar de lo que decíamos antes, que se podrían no describir y poner BIRATS 1, pero se plantea la duda si los vio o no los vio. Entonces el BIRATS dice que podría aceptarse que no se los describa, aunque recomienden lo posible que se describan, aunque sean típicamente benignos, y que si algún médico está ya acostumbrado de antes a no describirlos, podría no describirlos, pero que esto debe ser unificado en la misma institución. O sea, no puede ser que en el mismo centro, el mismo sanatorio, el mismo hospital, misma clínica, algunos médicos lo informen en los BIRATS 2 y describan los hallazgos y otros no los informen. O todos los informan o todos no los informan, pero tiene que ser estándar para todos igual. Vamos a describir ahora cuáles son esos nódulos típicamente benignos. O sea, existen dentro de lo que es la mamografía, dijimos, vamos a hablar de nódulos típicamente benignos y vamos a hablar también de calcificaciones típicamente benignas. Entonces vamos a describir ahora cuáles son esos nódulos típicamente benignos. El primero de ellos, no por un tema de frecuencia, sino que es el primero que está descrito en la lista de términos del BIRATS, es el fibroadenoma en involución. El fibroadenoma en involución, y ahora vamos a hacer en forma práctica esto que decíamos de describir la semiología de la imagen. O sea, dijimos que nosotros de cada imagen nodular tenemos que describir su forma, margen, densidad, hallazgos adicionales asociados para poder
llegar a la conclusión de qué grado de sospecha tiene. Y es lo que vamos a hacer ahora. El fibrinoma en involución tiene forma redonda u oval, y dentro de ese oval incluimos lo que antes llamábamos macrolobulada. El margen es circunscripto. ¿Qué es lo que decíamos? Lo que antes llamábamos macrolobulado está dentro de este margen circunscripto. Muchas veces los fibrinomas en involución son circunscriptos y a su vez macrolobulados, pero esto no se describe más de esa forma, se describe como circunscripto. Su densidad es igual o levemente mayor. Dijimos que en mamografía lo comparamos con el tejido glandular. Entonces igual o levemente mayor al tejido glandular. Se acompaña de las típicas macrocalcificaciones en forma de palomitas de maíz, que este es el hallazgo fundamental que nos permite establecer la diferencia entre la categoría 2 y la 3. Si tiene la macrocalcificación es el típico fibrinoma en involución, es categoría 2. Si no la tiene, puede no serlo, y en ese caso inicialmente es categoría 3. Luego hablamos del llamado quiste oleoso o liponecrosis microquística calcificada o citosteatonecrosis, son todos términos equivalentes, anatomopatológicos, en donde lo mismo, vamos a describir la forma, que son nódulos de forma redonda u oval. Redonda o redondeada es igual, sería la traducción del inglés de round. Dijimos ma de margen, circunscripto, y como hallazgo adicional, muchas veces groseramente calcificado el margen, como una línea blanca de lápiz alrededor, como vemos en el esquema de la derecha o en las dos imágenes de la derecha que están debajo. La primera una necrosis grasa secundaria a un traumatismo que se golpeó a la paciente con un accidente de automóvil, hizo un gran hematoma. La segunda en un lecho operatorio donde se ve un poquito más sucio el margen, pero se ve la calcificación en el margen y el centro radiolúcido. Su densidad es grasa, como dijimos, radiolúcido. Es una necrosis grasa encapsulada y en general asociada a trauma o a cirugía. Hablamos luego del ganglio linfático intramamario cuando se manifiesta en su forma típica y hacemos el mismo análisis. Tendrá forma oval o reniforme, es decir, en forma de riñón. Su margen es circunscripto. Su densidad es mixta y esto es muy característico cuando la tiene, en donde tiene el hilio radiolúcido que puede ser central, como en la foto de más arriba, o lateral, como en la foto de más abajo, y una periferia que sería la corteza de densidad agua. Como característica especial, es más típico cuando se ubica en el cuadrante superoexterno y vecino a la vena. Luego las lesiones de piel, que son de forma redondeada u oval. Su margen a veces puede ser microlobulado, que dijimos antes es un signo de sospecha, por eso cuidado con las lesiones de piel, que nos pueden parecer una lesión maligna y en realidad no lo son. Será muy importante y de ayuda detectar su halo radiolúcido periférico, que es aire que queda atrapado en el margen de la lesión, entre la lesión que está sobreelevada y el detector, sea digital o portachasis, y ese aire negro nos hace pensar que puede ser una lesión de piel y pedir algún estudio que nos lo aclare. Su densidad es intermedia o alta y puede tener encima radiolucidez lineal geográfica, como vemos abajo en esta mancha melánica, que en todas las criptas, digamos, que tiene esa lesión se mete aire y de esa imagen como en empedrado. Entonces también esa forma así de criptitas nos puede hacer pensar que es una lesión de piel. En realidad no es un verdadero nódulo, es un pseudonódulo porque se proyecta sobre el tejido, pero en realidad no es un verdadero nódulo de la mama. Y es muy importante entonces que en el examen físico el técnico o la técnica más frecuentemente le haga una señalización metálica que permita que cuando el médico vea el informe sepa exactamente
que esa imagen corresponde a una lesión dérmica y que por más que tenga un margen microlobulado, es realmente una lesión de piel y no tiene ningún grado de sospecha de ser una patología maligna mamaria. Esto no significa que no pueda ser un melanoma. Lo que estamos evaluando acá es su sospecha en cuanto a su grado de posibilidades que sea un cáncer de mama. Eso es lo que clasifica el VAERS. Sospecha de cáncer, valor predictivo positivo para cáncer de mama. Por último, dentro de los nódulos típicamente benignos, tenemos el conjunto de los nódulos con tejido adiposo, en donde primero hablamos del lipoma, que es de forma redonda u oval. Su margen es circunscripto porque tiene una cápsula que lo reviste y su densidad es grasa. Es un nódulo, como vemos ahí en el baile, de la grasa moviéndose en la pancita. Es un nódulo que es totalmente radiolúcido, transparente, porque está lleno de grasa. Sería un área encapsulada de tejido adiposo. Luego tenemos el fibroadenolipoma. Es una variante, digamos así, del lipoma. Es el fibroadenolipoma. Y que además de tener grasa, también tiene tejido fibroso y tejido glandular. Por eso es fibroadenolipoma. Y que es un nódulo que tiene los mismos elementos que la mama, pero dentro de un nódulo. Algunos lo llaman la mama dentro de la mama, porque es eso, es un nódulo con los mismos elementos que la mama, pero metidos en un nódulo. ¿Qué forma tiene? Redondo u oval. Lo vemos ahí en la parte externa de este frente derecho, toda una imagen nodular grande que debe tener como 6 centímetros. Todo eso es un fibroadenolipoma. Redondo u oval, su margen es circunscripto, no tiene una cápsula verdadera, sino que tiene una pseudocápsula que se genera por la compresión de los tejidos vecinos del nódulo en su crecimiento, que es sumamente lento. Y su densidad, como decíamos, obviamente es mixta, y que es variable según lo que predomine. Cuanto más tejido fibroso y glandular predomine, más denso será. Cuanto más tejido adiposo predomine, menos denso será. Y esa densidad también es heterogénea, es variable, depende en qué lugar del nódulo lo estemos mirando. Y por último también tenemos el galactosele, que es otro nódulo que tiene densidad grasa. Estos son los 3 nódulos de densidad grasa más importantes. Con eso terminaríamos el subcapítulo de los nódulos radiológicos típicamente benignos. Pasamos ahora al gran capítulo de las calcificaciones típicamente benignas. Estas las tenemos subclasificadas en letras, desde la A en adelante. También es un orden que no tiene ningún ordenamiento por grado de sospecha, simplemente para enumerarlas. Las A son las en anillo o anulares, en inglés rim, y que yo las asocio personalmente a las F, que son las dérmicas, porque tienen muchas características en común. Esto es calcio depositado en la superficie de una esfera, que en general tiene un espesor de calcio en la pared de un milímetro aproximadamente. Pueden ser de ubicación parenquimatosa, que serían en general los quistes oleosos o citoesteatonecrosis, o los quistes simples calcificados, o como decíamos también pueden ser dérmicas, que son glándulas sebáceas que se calcifican a nivel de la piel. Muchas veces son múltiples y o bilaterales. Vemos abajo los ejemplos: calcificaciones múltiples, redondas con centro radiolúcido, calcificación periférica. Vemos la magnificación, vemos después en el extremo derecho, arriba, abajo del anillo, una necrosis grasa calcificada en un lecho operatorio marcado en piel con un hilo metálico la zona de cicatriz. Y abajo a la derecha vemos un perdigón en piel de un grupo de microcalcificaciones que eran dudosas y que se demostró luego con incidencias llamadas tangenciales que esas calcificaciones realmente estaban en piel, por lo cual eran típicamente benignas. Luego tenemos las arteriales, cuya definición clásica es que se vean como 2 líneas paralelas, como en vías de tren, y que son bilaterales pero asimétricas. Yo hago estos cositos así para que no se aburran ustedes, ni tampoco yo cuando preparo y cuando doy la clase. Vemos acá en este ejemplo que hoy en día con la mamografía digital, como esas calcificaciones que antes, como vemos en el ejemplo de abajo, teníamos que ver las 2 paredes para decir que eran vasculares, ahora a veces con una sola pared es más que suficiente porque vemos todo el trayecto del vaso con la digital. Entonces
vemos el trayecto del vaso y vemos que en alguna parte se calcifica una pared, en otra parte otra de las paredes, y resulta ser mucho más fácil ahora con digital. No necesitamos realmente ver las dos paredes, pero a veces cuando no vemos el vaso y se ve solo la calcificación podemos dudar, y algunas veces hemos hecho una punción con aguja de vacío de este tipo de calcificaciones y el diagnóstico fue vasculares. Pero ahora con la digital es más fácil de ver, aunque no se vean las dos paredes. Después tenemos las calcificaciones groseras en palomitas de maíz, lo que en Argentina decimos pochoclo, pero como esto se tradujo para toda Latinoamérica, el término más común para todos fue el de palomitas de maíz, en inglés popcorn, y que son las típicas del fibroadenoma en involución. Dice el Weierats que para hablar de estas, en general decimos que son calcificaciones que tienen más de 2 o 3 milímetros en su diámetro mayor. Luego tenemos las D, que serían las de ectasia ductal. Antes las llamábamos más como mastitis de células plasmáticas, y que son llamadas hoy más como lineales gruesas. Son secreciones calcificadas que están orientadas hacia el pezón, que pueden ser lineales, ovales o redondeadas, que suelen apuntar hacia el pezón porque están justamente en los conductos, y que en general, para decir que son lineales gruesas y que son de este tipo, decimos que tienen más de 0,5 milímetros en su diámetro anteroposterior. Esto también tenemos que tener en cuenta que no está el imagenólogo o radiólogo de mama midiendo cada calcificación, pero a manera grosera, para darnos una orientación, si queremos saber, bueno, nos dice el Weierats que en general estas, para decir que son lineales gruesas y que son típicamente benignas, tienen más de medio milímetro en su diámetro anteroposterior. Para diferenciarlas de las que son más finitas, que son las lineales finas, y que son justamente de alta sospecha. Por eso es importante distinguir lineales gruesas de finas. Vemos acá, el problema se genera cuando tenemos un área como esta, pequeñita, en un sector de una sola mama, no es bilateral, no es simétrica, de calcificaciones lineales, y que a veces nos resulta difícil saber si son lineales finas o lineales gruesas. Entonces el problema se nos genera sobre todo cuando son más incipientes, y ahí estamos a veces complicados y necesitamos una biopsia. En cambio, cuando ya vemos que el área es amplia, como acá y es bilateral, ya nos quedamos más tranquilos de que son las típicamente benignas y son un Weierats 2. Luego tenemos las calcificaciones postraumáticas, que esto lo subclasifico yo así, y el Weierats las divide, habla de las distróficas y de las de hilos de sutura. Yo las agrupo como, en conjunto como calcificaciones postraumáticas, y el Weierats las divide como G, distróficas, relacionadas a traumatismo o a cirugía, como en el ejemplo de más a la izquierda, o los hilos de sutura calcificados, como vemos en el ejemplo de la derecha. También son típicamente benignas. Agregamos luego las H, que son las de leche cálcica, que son un concepto especial a entender y que por eso lo vamos a explicar por separado. Las de leche cálcica son los llamados quistes de leche cálcica, que es leche que está dentro es leche de calcio que está dentro de los quistes, como si fuera una solución calcificada metida dentro de la vesícula. Entonces hay una solución calcificada que está dentro de quistes. Por lo general son bilaterales, por lo general está dentro de microquistes, aunque también puede haber en macroquistes, por lo cual lo habitual es que el microquiste tenga un tamaño de 1 a 2 milímetros. Lo típico es que cambian de forma según la incidencia, y en la medio lateral tienen la forma, morfología en taza de té o de media luna. ¿Y por qué se produce esto? ¿Cuál es la fisiopatología de la imagen que estamos viendo? Bueno, nosotros tenemos el quiste en el cual le ponemos adentro, en este caso tendría un calcio sobrenadando adentro, más que sobrenadando, sobrehundiéndose, porque el calcio pesa más que el líquido del quiste. Entonces cuando nosotros hacemos la incidencia de frente o cráneo caudal, tenemos ese quiste, lo comprimimos y el calcio se deposita sobre todo el quiste en forma pareja, y por eso lo vemos con el haz de rayos entrando así, de arriba para abajo, cráneo caudal, de cabeza a pies. Se ve como un blanco no tan fuerte, un blanco medio grisáceo no tan fuerte y redondito. Cuando en cambio ponemos ese mismo quiste y tomamos una placa de perfil
Más aún cuando en vez de la mediolateral oblicua, que en estos casos cuando tenemos dudas y hacemos la magnificación conviene hacerlo justamente a 90 grados para esto, para ver las microquistes de leche cálcica, para las microcalcificaciones. Lo comprimimos así de costado y el calcio, como ven, se va al fondo, a la parte de abajo. Y eso hace entonces que se vean estas medialunas con la curva para arriba o a veces como líneas casi rectas, como lineales. Y es lo que vemos acá en la imagen, ¿sí? En el ejemplo de la izquierda que dice CC arriba, vemos las calcificaciones no tan blancas y bastante redonditas, con la burbujita ahí distribuido en todo el quiste, el calcio. En cambio, cuando la tomamos de perfil, y más aún a 90 grados que la gravedad cae más, y teniendo en cuenta que la paciente antes de hacer la mamografía estuviera parada o sentada, no acostada, porque si estuviera acostada las calcificaciones no se van a la parte de abajo, ven entonces cómo se ve esas líneas o medialunitas sutiles apuntando para arriba, por lo cual cuando nosotros vemos calcificaciones lineales en el perfil y en el frente, son sospechosas y van a ser un Barratz 4. En cambio, cuando en el perfil las vemos lineales o ligeramente curvilíneas y en el frente, en cambio, redonditas, son típicamente benignas, son BIRAT 2. Por eso es tan importante conocer y distinguir este tipo de calcificaciones. Acá un ejemplo con múltiples calcificaciones, algunas groseras y muchas van a ver que son redonditas en la craneocaudal y en el perfil a 90 son liñitas porque son de leche cálcica y son típicamente benignas. Puede haber macroquistes con calcio. Yo acá veo un ejemplo en este frente derecho, donde tenemos en la parte central, atrás del pezón, lo que llamaríamos ubicación centromamaria, un nódulo que en su interior tiene partículas de calcio y que ven que están más o menos en el centro del nódulo. En cambio, cuando la tomo en perfil y en perfil a 90, fíjense cómo esas calcificaciones se van al fondo del quiste. O sea, no hay otra opción que esto sea sin la ecografía. Yo ya sé que esto es un nódulo quístico que es de agua y que el calcio está nadando dentro y que cuando lo tomamos de perfil se van al fondo. Entonces este es un macroquiste con calcio. Y nos queda en el abecedario algo, porque tenemos A, B, C, D, F, G, H, I. Nos faltan las E, que en el Barratz las dan antes, pero yo las dejo para el final, y que son las redondas difusas, que están en la página 47 a 50. Y que son un poco lo que decíamos, ese eslabón perdido en el medio entre las calcificaciones típicamente benignas y las calcificaciones sospechosas. Y que depende de cómo estén esas calcificaciones redondas, nos van a dar más o menos sospecha y lo vamos a ver en breve. Entonces, las lesiones que vimos recién son lesiones típicamente benignas. Típicamente benignas implica que son clasificación de Barratz categoría 2 y su conducto será su seguimiento habitual, tamizaje habitual según la edad y según el riesgo de la paciente. No vamos a discutir acá cada cuánto hacerlo, pero sí estas irían al control habitual, como si el estudio no tuviera nada y fuera absolutamente normal. Dijimos que íbamos a hablar un poquito más en detalle de estas microcalcificaciones redondeadas. Las microcalcificaciones redondeadas en general están ubicadas dentro de los acinos de los lóbulos. Cuando son menores de 0,5 milímetros, se dice que son puntiformes. Pueden variar en una zona donde haya muchas de estas calcificaciones juntas, pueden variar en tamaño y densidad. Incluso algunas pueden ser tan tenues que las llamemos amorfas, que es un tipo de calcificaciones que son tan tenues que no llego a ver qué forma tienen y por eso las llamo amorfas. Pero es esperable que en un mismo área, si hay muchas de estas calcificaciones, algunas sean un poquito más grandes y sean redondas, algunas sean un poquito más chicas, menores de 0,5 y sean puntiformes, y algunas todavía un poco más chicas y sean amorfas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de cronología. Es decir, algunas se generaron capaz que hace 3 años, otras de esa misma zona se generaron hace 2 años, otras hace 6 meses y otras hace 2 días. Entonces no podemos pretender que sean todas exactamente igual, porque en la medida que van haciéndose más grandes, por aposición también se van haciendo más densas. Entonces es esperable que tengamos esta combinación y no por eso es sospechoso. O sea,
Está aceptado que puedan variar en tamaño o densidad. Si son todas monomorfas, todas redondas y algunas amorfas porque ya son muy chiquitas, está aceptado. Y acá lo que importa cuando hay varias de estas es cómo están distribuidas, que es lo que le decíamos. El modificador de distribución afecta a la morfología. Entonces, a misma morfología, depende de la distribución, pueden dar más o menos sospecha. Cuando estas clasificaciones son puntiformes o así combinadas, un poquito más grandes, un poquito más chicas, y son difusas y bilaterales, son un BIRAT 2. Vemos en este ejemplo, ¿sí? Si lo pueden ampliar un poquito con control y ruedita para arriba, lo van a ver mejor. Entonces hay múltiples calcificaciones bilaterales, todas monomorfas, algunas redondas, otras ya puntiformes, algunas amorfas de distribución difusa bilateral. Esto es un BIRAT 2. Ahora, cuando son estas mismas puntiformes, pero están agrupadas, en vez de ser típicamente benignas, son probablemente benignas y son un BIRAT 3, que es este ejemplo que vemos acá y que es lo que decíamos, ese eslabón perdido que nos faltaba dentro de la clasificación grosera que hace el BIRATS. Ahora, cuando estas mismas microcalcificaciones puntiformes agrupadas son nuevas o aumentaron respecto a un estudio previo o están del mismo lado que un cáncer, son un BIRAT 4. Dice el BIRATS, el libro, que son BIRAT 4 y no especifica qué tipo de 4, por eso yo las pongo como 4X, porque no sabemos qué tipo de 4 es, ni dice qué valor predictivo positivo tienen. Dice simplemente que son un BIRAT 4 y que obviamente entonces la conducta recomendada sería una punción por biopsia de vacío. Llámese Suros, llámese Mamotom o algún otro modelo. Esos son los más utilizados en Argentina para biopsia aspirativa de vacío. Dice el BIRAT también que cuando son puntiformes, pero se distribuyen en forma lineal o segmentaria, son un BIRAT 4C. ¿Por qué decimos que son 4C? Porque sabemos que la distribución lineal o segmentaria tiene un 60 y un 62% de valor predictivo positivo respectivamente, y vamos a ver en unos minutos que BIRAT 4C son aquellas lesiones que tienen un valor predictivo positivo entre el 50 y el 95%. Por lo tanto, si el BIRAT del valor predictivo positivo de estas microcalcificaciones es 60-62%, son un BIRAT 4C. Entonces vemos cómo estas mismas microcalcificaciones, depende de diferentes factores que ya explicamos, pueden ser un BIRAT 2, puede ser un BIRAT 3, puede ser un BIRAT 4 a secas o puede ser un BIRAT 4C específicamente. Bien, vamos entonces ahora a lo que sería la categoría de BIRAT 3. A diferencia de la categoría anterior, BIRAT 2, que era típicamente benigno, valor predictivo positivo, malignidad prácticamente cero, vamos a probablemente benigno, valor predictivo positivo de malignidad por debajo del 2%. Debajo del 2%. El estudio nos demuestra lesiones que son probablemente benignas. El imagenólogo sugiere demostrar su estabilidad. ¿Qué diferencia hay en la quinta edición respecto de la cuarta? Bueno, primero, no hay pruebas robustas para lesiones palpables, ¿sí? En la cuarta edición fue todo un tema de polémica porque la cuarta edición decía que todo nódulo palpable, originalmente BIRAT 3, por ser palpable inmediatamente era un BIRAT 4. Esto fue sumamente peleado y discutido durante los 10 años que duró en vigencia la cuarta edición hasta que salió la quinta, y realmente yo soy uno de los que no estaba de acuerdo con este criterio, porque en realidad no es el hecho que sea palpable lo que le da la sospecha, sino cómo se palpa. O sea, hay palpaciones que le aumentan la sospecha, pero hay palpaciones que le disminuyen la sospecha, por lo cual considerar palpable automáticamente como sospechoso para mí no estaba correcto. ¿Qué dijo la gente del Colegio Americano de Radiología para la quinta edición en este tema en el cual hubo tanta discusión? Bueno, que todavía no hay suficientes elementos, pruebas robustas para decir que porque se palpe tiene que ser un 4. Pero tampoco dice si tiene que ser un 3. O sea, dice no hay pruebas robustas y el tema no lo toca más. Con lo cual el concepto que yo me llevaría es que hoy en día porque se palpe no necesariamente va a ser un 4. Pero sí, si es un BIRAT 3 y la palpación es sospechosa, podemos hacer una discordancia y decirle a su médico que no obstante es un BIRAT 3, dada su palpación, sugerimos efectuar su punción biopsia.
Otro punto de diferencia en esta categoría 3 respecto del estudio anterior, de la cuarta edición, es que no se recomienda colocar cuando la lesión progresó. O sea, antes no había nada escrito al respecto y si el nódulo o las microcalcificaciones habían progresado hacia peor respecto del estudio previo, no, mientras no tuvieran un signo específico de sospecha, seguían siendo 3. Ahora, el solo hecho de haber crecido, progresado, aumentado en número o lo que sea, ya nos permite, nos dice que no deberíamos seguir poniendo el 3 y deberíamos pasar a un 4. Y por último también dice cambios respecto del anterior, que el barra 3 no es un intermedio entre el 2 y el 4, sino que debería utilizarse para lesiones específicas. Es decir, no deberíamos, ante toda lesión que decimos, bueno, no es tan benigna como para ponerle un 2, pero tampoco es tan maligna para ponerle un 4, y bueno, como está en el medio le ponemos un 3. O sea, si bien en la realidad esto lo hacemos en algunos casos, no debería ser la regla, sino la excepción. Ahora les voy a decir cuáles son las lesiones que realmente por definición son 3, y el resto serán algunos casos muy pocos que podríamos ponerlos por descarte, ya que no son 2 ni 4, pero estarán en el medio. Pero esto no debería ser la regla, sino la excepción. El seguimiento que es estricto sería a los 6 meses un control de la mama que tiene la patología que generó el BR3 y nada más, de la otra no. 6 meses más, es decir, 12 meses del inicio, un nuevo estudio, que en este caso por lo general sería bilateral porque le tocaría. A los 24 meses un nuevo estudio, ya no cada 6 como decían antes, que en realidad tampoco lo decía la cuarta edición. Ya desde la tercera fue la última que dijo que era 6 meses, 6 meses, 6 meses. Ya la cuarta decía que no, que también era al año. Pero bueno, acá lo vuelven a insistir. Al año, a los 2 años y hasta los 3 años. Es una opción para el médico radiólogo, imagenólogo. Si a los 2 años la lesión está igual, puede ya pasarlo de 3 a 2 solamente porque esté estable. Aunque no haya mejorado en sus características, por estar estable, a los 2 años lo puede pasar a categoría 2. Pero si todavía el médico imagenólogo se queda con dudas y quiere controlarlo un poquito más, puede dejarlo como 2 un año más. Pero a los 3 años, si está igual, sí o sí lo tiene que bajar a categoría 2. Pero para esto necesitamos que la lesión esté igual y que el paciente nos traiga los estudios anteriores de los 3 años, que eso es un tema dificilísimo de conseguir. Y entonces es muy importante que nosotros insistamos cuando estamos controlando a una paciente que es barra 3, que para sus estudios nos traiga los últimos 3 años para que podamos decir que está estable y la pasemos a 2. Valor predictivo dijimos menos del 2% de probabilidad de malignidad. Entonces, como les decía recién, la principal causa de un elevado número de barra 3 en un esquema con cobertura médica media o superior es la falta de estudios previos para comparar. O sea, si la paciente tiene una categoría 3 en 2 o 3 años, si está estable, debe pasar sí o sí a un 2. Y si progresa, debe pasar a un 4. O sea que después de 3 años no podría seguir siendo nunca más 3. O está igual y pasa a 2, o progresó y pasa a un 4. Pero el problema de esto es que no nos traen los estudios y hay que insistir para poder tener y comparar. En Estados Unidos esto está más solucionado en general porque las pacientes se hacen los estudios en el mismo lugar y los estudios se los guardan en los centros médicos, entonces tienen todos los estudios anteriores para comparar. Acá esto no es así y por eso es que tenemos tantos BAIRA 3 que no son BAIRA 3. ¿Cuáles son las lesiones probablemente benignas por radiología? El nódulo circunscripto no calcificado y en lo posible si tenemos la eco que sea de naturaleza sólida, porque si es quiste ya es barra 2. ¿Qué características volvemos a la semiología imagenológica del nódulo? El forma D, forma redonda o oval, incluyendo la forma lobulada, que ahora ya no se toma más como una forma separada. El margen circunscripto, que incluye el macrolobulado. La densidad igual o levemente mayor al tejido glandular. Y la gran diferencia que dijimos antes es que la macrocalcificación no la tiene. La típica macrocalcificación en forma de palomita de maíz no la tiene. Entonces la diferencia entre el nódulo de la izquierda y el de la derecha es la presencia de la macrocalcificación típica del fibroadenoma en involución. Si no la tiene, es un BAIRAT 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestre durante 2 o 3 años que no varió y pasa a 2. En cambio, si la tiene, es directamente un BAIRAT 2.
¿Qué otra lesión radiológica es probablemente benigna? La asimetría focal que se atenúa ante la compresión. Es decir, acá tenemos una asimetría en esta mama izquierda. Créanme que es una asimetría porque si le ponía la otra mama no daba el tamaño para que se vea claramente la imagen. En la otra mama no está igual. Le hacemos la compresión localizada y vemos que se atenúa pero no desaparece, no genera dudas. Ponemos un /3 para seguirla un poquito más de cerca hasta demostrar estabilidad. Y por último, la otra lesión radiológica /3 es la que ya hablamos antes, el grupo de microcalcificaciones puntiformes, o sea, las microcalcificaciones que están agrupadas en un sector y que decíamos que era una /3, o sea, dijimos que grupo de micros puntiformes que son redondeadas, que están en los acínos de los lóbulos, menos de 0,5, etcétera, etcétera, cuando están agrupadas eran un /3. Pero también, respecto a los modificadores de distribución, existen otras microcalcificaciones que las vamos a ver a continuación, que son las calcificaciones amorfas y las groseras heterogéneas, que acá, cuando se presentan en forma difusa y sobre todo bilateral, serían 3. O sea, así como las calcificaciones redondeadas, cuando están agrupadas le sube la sospecha y en vez de 2, como es cuando son difusas, pasan a 3, de la misma manera las calcificaciones amorfas y las groseras heterogéneas, que por definición son sospechosas, /4, cuando están en forma difusa bilateral, les baja la sospecha y son categoría 3. Entonces, además de las típicas que dijimos que son 3, también estas calcificaciones amorfas y groseras heterogéneas, cuando están en forma difusa, le baja la sospecha y son /3. Bien, pasamos a la categoría 4. Son lesiones que no tienen todas las características morfológicas del cáncer de mama, pero tienen alguna probabilidad de hacerlo. Deberá considerarse tomar material histológico mediante algún método de biopsia, ¿sí? No es una gran definición la que dice el Bayras al respecto. Dice que en la quinta edición, a diferencia de la cuarta, se debe recomendar biopsia excepto contraindicación. Es decir, en la cuarta edición se recomendaba la biopsia de estas lesiones, en la quinta es obligatorio para el médico derivante, ginecólogo, mastólogo, etcétera, hacer la biopsia, excepto que él tenga una contraindicación específica para no hacerla, pero nosotros como que los estamos obligando a que deberían hacerlo. Y dice además que el médico imagenólogo es quien debería recomendar la guía, es decir, debería decir con qué tipo de sistema nos conviene llegar a esa lesión. O sea, si se hace bajo guía ecográfica, bajo guía estereotáxica, bajo guía de tomosíntesis, bajo guía de resonancia. Nosotros con nuestra experiencia de imagenólogos deberíamos sugerir de qué forma hay que llegar a esa lesión para hacer su biopsia con aguja. Estas lesiones categoría 4 tienen un valor predictivo positivo que va por arriba del 2 y hasta el 95%. Lo cual, la verdad que es un gran problema que yo creo que en ediciones posteriores de Bayrat esto va a tener que corregirse, porque es tan amplio el rango que en el mismo paquete metemos demasiadas cosas. Es decir, una lesión que tiene un 3% de valor predictivo positivo es casi benigna, pero es un Bayrat 4, y una lesión que tiene un 94% de malignidad, que es casi cáncer, también es un Bayrat 4. Como el rango es tan amplio, se tiende a subdividir en A, B y C, la categoría 4, aunque dice que esta subdivisión es no obligatoria, pero recomendable. En la cuarta edición decía, la diferencia entre categoría 4A, B y C era que en la A había baja pero suficiente sospecha, en la B intermedia sospecha y en la C moderada sospecha. La verdad que si ven cualquier clase mía cuando todavía estaba vigente la cuarta edición, van a ver que esto para mí era una ridiculez porque intermedia y moderada prácticamente era decir lo mismo. En la quinta edición esto se modificó y se habla de baja pero suficiente sospecha de malignidad como para tener una actitud que en general es la de un intervencionismo, o sea, una punción. 4B moderada sospecha y 4C alta sospecha. Y a su vez, otra cosa muy importante que varió entre la cuarta y la quinta es que en la quinta edición salieron valores de riesgo de malignidad de cada subcategoría, en donde 4A serían lesiones que tienen más del 2%, porque hasta el 2 dijimos que era /3, las 4A tienen más del 2% y hasta el 10% de valor predictivo positivo, o sea, de probabilidad que sean un cáncer. Las 4B más del 10 hasta el 50% de probabilidad que sea un cáncer. Y las 4C más del 50 y hasta menos del 95% de probabilidad
de que sean un cáncer de mama. Categoría 4, entonces, radiológica serían los nódulos de margen irregular o que tienen más de un 25% de margen indefinido. O sea, si es irregular, dijimos, no importa que sea una sola espícula, alcanza, ya está, es irregular. Ahora, si hay parte que es indefinida, tiene que ser más del 25% para considerarlo, más del 25% para considerarlo un Virat 4. Si es menos del 25%, hasta un cuarto de la lesión que no se vea, se puede decir que es un Virat 3. Y después las microcalcificaciones, que antes en la cuarta edición se las dividía en de sospecha intermedia y alta, ahora directamente se habla de microcalcificaciones sospechosas a secas sin dividir en intermedia y alta, y las vamos a ver a continuación. Las microcalcificaciones sospechosas tenemos las amorfas, antes llamadas también indistinguibles, para unificar términos solamente se las llama amorfas, y que ya dijimos antes, son calcificaciones que son tan tenues que realmente no podemos ver qué forma tienen, por eso se llaman amorfas. Valor predictivo positivo, 21%. Las cores heterogéneas o groseras, que sería la traducción de cores, groseras heterogéneas, que tienen un valor predictivo positivo del 13%, que son similares a la del fibroadenoma o similares a las distróficas, pero que su tamaño en general están entre 0,5 y 1 milímetro. Dijimos antes que las del fibroadenoma, si vuelven para atrás y lo miran, eran mayores a 2 o 3 milímetros. Estas en general se dice que son más chiquitas, son entre 0,5 y 1 milímetro, aunque muchas terminan siendo, cuando las punzamos, fibroadenomas en involución sin nódulo, solo calcificación. Y por último, tenemos las finas pleomorfas, que en general se llaman finas justamente porque son muy tenuecitas, ¿no? Y pleomorfas porque en el mismo área hay diferentes formas. Entonces, diferentes morfologías, por eso se las llama pleomorfas. Son chiquitas porque en general están por debajo de 0,5 milímetros, pero su valor predictivo positivo es alto, 29% terminan siendo cáncer. Estas que dijimos, en realidad son 4B. ¿Por qué? Porque están todas entre el 10 y el 50% de valor predictivo positivo. Vemos acá el trabajo de apoyatura de esto que están diciendo en el libro de Weierstrass, en donde nos dice el valor predictivo positivo de las amorfas, como dijimos, de las cores heterogéneas y de las finas pleomórficas. Y podemos acá trazar una rayita en forma didáctica que nos separa lo que está de la rayita para arriba, por debajo del 50%, por arriba del 10% y debajo del 50% de valor predictivo positivo, por lo cual esto nos permite separar las 4B, y lo que está por debajo de la rayita, que tienen más del 50% y menos del 95%, que son las 4C, las microcalcificaciones finas lineales o finas lineales ramificadas, ¿sí? Entonces de esto deducimos que en la quinta edición del Weierstrass no existen más las microcalcificaciones Barrett 4A, y que a su vez tenemos tres tipos de calcificaciones morfológicamente hablando, que son las 4B, y un tipo que son las 4C, y que son las finas lineales. Acordarnos lo que dijimos antes, finas lineales por debajo de 0,5 milímetros, porque las gruesas estaban por arriba de 0,5 milímetros de ancho, valor predictivo positivo 70%. Por lo tanto, Weierstrass 4C. Ten en cuenta que considerar benignas por modificador de distribución en forma de resumen, las calcificaciones amorfas, cuando son difusas y bilaterales, dijimos que cuando no son difusas bilaterales son Weierstrass 4B, cuando son difusas bilaterales pasan a 3. Las groseras heterogéneas, lo mismo, cuando no son difusas ni bilaterales son un 4B, cuando son difusas bilaterales o en múltiples acúmulos, o grupos bilaterales, que en general están relacionados a fibroadenomas o a fibrosis, van a ser un 3 y en algunos casos hasta 2. Cuando es un solo sector agrupado, es un 4. Y también las redondas bilaterales, que ya lo dijimos, cuando son difusas también le baja sospecha por la distribución. Categoría 5, tranquilo, ya está faltando poco. Son lesiones con muy alta sospecha de malignidad. Tienen los hallazgos clásicos de carcinoma. También acá dice que en la quinta edición se recomienda biopsia excepto contraindicación específica. Y se pregunta acá en el libro de Weierstrass, ¿qué diferencia habría entre ponerle un 4 o un 5? Y básicamente la principal diferencia, obviamente además de que el valor predictivo positivo de malignidad es mucho más alto, es que cuando una lesión la clasificamos como 5, si se hizo una biopsia percutánea y dio negativa, se considera automáticamente discordante y requiere rebiopsia en lo posible quirúrgica.
En cambio, en el 4 uno puede reevaluar todo y podría en un caso decir, bueno, dio negativo, el resultado igual es concordante, la puedo controlar. Pero si es Bayrat 5 y dio negativo, tengo que considerar que hay una discordancia automáticamente y rebiopsiarla en lo posible en forma quirúrgica. Esto es muy importante porque la quinta edición del Bayrat, a diferencia de la cuarta, está tratando de corregir algunas cosas. ¿Y qué está tratando de corregir? Bajar lo más posible el número de Bayrat 0, evitando Bayrat ceros innecesarios. Dice, por ejemplo, que para la mama densa, llena de tejido, que nos cuesta ver a través, no podemos poner un 0. Ponemos un Bayrat 1 o un Bayrat 2 si vemos calcificaciones benignas y hacemos una nota sugiriendo la ecografía, pero no poner más Bayrat 0. O sea, tratar de evitar los Bayrat ceros innecesarios. Tratar de evitar los Bayrat 3 innecesarios, como dijimos, o sea, no ponerlo más por descarte entre 2 y 4, usarlo para lesiones específicas, no usarlo para el screening o el tamizaje sin estudios adicionales de entrada. O sea, tratar de reducir los 3 al mínimo posible. Y también insiste en este punto de tratar de reducir los Bayrat 5 porque era muy frecuente que en las estadísticas de Bayrat 5, en la mayoría de los centros, nunca les daba 95% más. Les daba 90, 85%, por lo cual estaban informando muchas lesiones Bayrat 5 que no lo eran. Por eso insiste tanto en que el 5 es para cuando para nosotros es cáncer, sí o sí. 95% más de nuestra estadística de las Bayrat 5 tiene que decir que son cáncer. Serán nódulos irregulares, especulados de alta densidad, asociados a micros. Dice también acá, y esto creo que confunde un poco, cuando hay micros lineales, ramificadas, delgadas, menores de 0,5 y nuevas, dice específicamente, podemos poner un 5. Acá algunos ponen un 4C, realmente es discutible, difícil saber cuándo son nuevas, hay que ver si tienen estudios anteriores, de cuándo son, qué tal eran esos estudios, si estaban y no se veían. Por eso estamos ahí discutiendo en esos casos si poner realmente un 5 o un 4C. Y después dice que al igual que en ultrasonido y en resonancia, que no es el tema que voy a dar yo, pero se los menciono también acá, no se define el Bayrat 5 con un solo hallazgo, sino una combinación. O sea, si yo tengo solo el nódulo irregular especulado, no me alcanza para decir que es un 5, debería tenerlo asociado, por ejemplo, a micros. O asociando métodos. Es muy sospechoso en la mamografía, tiene también la ecografía y es muy sospechoso en la ecografía, entonces combino signos dentro de una misma metodología o combino signos de diferentes metodologías para poner un 5. Y dijimos, valor predictivo positivo mayor o igual al 95% de probabilidad de malignidad. Algunos ejemplos, a la izquierda, un nódulo irregular, especulado con microcalcificaciones, abajo otro nódulo irregular, especulado con micros palpables, vemos el perdigón ahí en la piel, aunque esto dijimos no nos define ya si es más sospechoso o no per se. Y después a la derecha unas microcalcificaciones finas lineales nuevas, y por eso podríamos decir que sería el ejemplo único de micros Bayrat 5, aunque ligeramente discutible. Acá les hice este cuadrito que también les pido por favor, es un cuadro hecho por mí, así que si lo van a usar, déjenme mi autoría ahí en el borde de abajo, que es un resumen de todo esto de las calcificaciones, bastante sintáctico, un resumen bastante sucinto, pero donde está todo, en donde tenemos las típicamente benignas, que sería el Bayrat 2, donde están las anulares y las cutáneas, que yo les dije que las ponía juntos, las arteriales, las cores o palomitas de maíz, las lineales gruesas, las redondas difusas, las distróficas y las de hilos de sutura, o sea, las postraumáticas y las de leche cálcica. Luego, en las probablemente benignas, categoría 3, en la siguiente columna, tenemos el grupo puntiforme, que es el que clásicamente todos los que ya saben radiología de mama las tienen en su cabeza, que son las típicas Bayrat 3, pero también, como yo les dije antes, las amorfas y las groseras heterogéneas, cuando son bilaterales, difusas o múltiples, pues son categoría 3 y en algún caso las groseras heterogéneas podrían hasta ser 2. Luego en la próxima columna, donde está la de sospecha de malignidad, tenemos las 4B, en donde están las clásicas que dijimos antes, las amorfas, las groseras heterogéneas y las finas pleomorfas. Luego en las 4C, en amarillo, las finas lineales o finas lineales ramificadas. Y después en el subítem B abajo, cualquier microcalcificación que se distribuya en forma lineal o segmentaria,
dijimos que tienen valor predictivo positivo del 60 al 62%, por lo cual son 4C. Luego, por debajo de esto, tenemos ahí todas juntas, como 4 a secas, mezclado en las diferentes categorías de 4, cuando son un grupo puntiforme nuevo o que aumentó respecto del estudio previo o adyacente a un cáncer conocido. Por último, en la última columna de la derecha, BI-RADS 5, serían las microcalcificaciones un poquito discutibles, y 4C o 5, cuando son finas, lineales, o más que todo finas, lineales ramificadas y nuevas. Con eso resumimos las microcalcificaciones en un cuadro. Luego, categoría 6. Categoría 6 es lesión maligna, es decir, a una paciente que ya sabemos que tiene cáncer porque ya se biopsió, ya sea una biopsia quirúrgica incisional, donde sacaron una parte de la lesión y una parte quedó, o más comúnmente a través de algún tipo de punción percutánea, o sea, a través de la piel. Ya sabemos que es cáncer, pero todavía no tiene su terapia definitiva, entonces le hacemos un estudio imagenológico que es positivo, o sea, que nos muestra una lesión que ya está biopsiada y sabemos que es cáncer, pero todavía no se hizo su terapia definitiva. Eso será un BI-RADS 6. Puede ser, por ejemplo, una lesión mamográfica después de una cirugía en donde el margen anatomopatológico quedó comprometido, o sea que quedó lesión y la vemos en la mamografía y le ponemos un BI-RADS 6. O una lesión mamográfica en una paciente que está haciendo una quimioterapia neoadyuvante, o sea, tiene un cáncer, ya sabemos, le están haciendo una radioterapia, perdón, una quimioterapia para reducir el cáncer de tamaño y después poder operarla, pero todavía hay lesión, entonces le hacemos un estudio y se ve la lesión, es un BI-RADS 6. Dice en el subcapítulo de ultrasonido, que lo van a ver en otra clase, en la página 133, que la categoría de BI-RADS 6 se aplica solo para cáncer de mama, no para sarcoma, ni linfoma, ni leucemia, ni metástasis. O sea que si vemos una imagen y la imagen corresponde a una patología que no es cáncer de mama, aunque sea maligna, no es un BI-RADS 6. En la quinta edición dice también que esta categoría no se incluye en la auditoría, porque si bien la imagen es la que determina la sospecha, la biopsia determina la categoría. Y en la auditoría lo que tratamos de ver es que también el radiólogo clasificó. Y acá la clasificación no la pone el radiólogo, sino lo pone la biopsia. O sea que si nosotros preguntamos cuál es la lesión radiológica más sospechosa, es la BI-RADS 5, porque la BI-RADS 6 puede ser un nódulo absolutamente redondo, de forma redonda, de margen circunscripto, hermoso, que parece re benigno, pero ya sabemos que es cáncer, por lo cual es 6. Y la conducta a seguir será la terapia definitiva de esa lesión maligna. Acá tenemos un nódulo palpable, especulado, irregular, que el médico palpaba, el ginecólogo, mastólogo, y por eso en el consultorio le puso una aguja y lo punzó y tenía diagnóstico de cáncer. Pero le hizo un estudio y ahí se vio que en realidad no tenía un cáncer, sino que tenía 2, 3, 4, quizás 5 cánceres en la misma mama. Entonces, bueno, en función de esto le pusimos un BI-RADS 6, porque ya estaba punzado. Después acá, otro nódulo recontra sospechoso, que también se palpaba y por eso en el consultorio se punzó, pero antes de operarse se hizo un estudio y por eso esto es un BI-RADS 6, porque ya tiene el nódulo, que ya está punzado, que ya tiene diagnóstico de cáncer y se le hizo una imagen antes de su terapéutica. Puede haber discordancia entre una mama y la otra, o entre diferentes modalidades, es decir, la mamografía tiene un BI-RADS, la ecografía tiene otro BI-RADS, o la resonancia tiene otro BI-RADS, y la idea es que todo informe de mama salga con BI-RADS conjunto. No está bien informar el BI-RADS de una mama por un lado y de la otra por el otro, o de la ecografía por un lado y de la mamografía por el otro, sino que la idea es hacer BI-RADS conjunto. Entonces, dice el BI-RADS que cuando hay discordancia, se debe definir el BI-RADS final en base a la acción inmediata a tomar y que existe una escala de anormalidades y de jerarquías que hay que seguir, que va en el orden que vemos acá, sería 1, 2, 3, 6, 0, 4, 5, de los cuales eso sería de menor a mayor y el BI-RADS del informe será el mayor. No el número más grande, sino el mayor en este orden de jerarquía. Por ejemplo, si en una mama es un BI-RADS 2 y en la otra es un BI-RADS 6, la conducta siguiente va a ser tratar ese cáncer que ya conocemos, por lo tanto, el BI-RADS definitivo será un 6. O si, por ejemplo, en una mama es un 6 y en otra mama es un 4, la conducta será el 4 porque habrá que hacer primero una biopsia del nódulo BI-RADS 4
para saber si es cáncer y después tratarlo en conjunto con el del otro que ya sabemos que es un cáncer, que es el 6. Entonces, bueno, cuando hay discrepancia entre la misma mama o entre modalidades, la conducta entonces sería justamente la que define, sería la del mayor dentro de esta jerarquía. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto que hablamos, como para, bueno, tratar de ver si entendieron o ayudarlos para que terminen de entender. El ejemplo 1. Dijimos la evaluación del forma D. ¿Qué forma les parece que tiene esta imagen? Les doy la ayuda. ¿Redonda, oval o irregular? Bueno, sería oval. Entonces, segundo punto del forma D sería qué margen tiene. ¿Qué margen tiene esta imagen? Les doy los ejemplos. Mejor dicho, las opciones. Circunscripto, microlobulado, indefinido, oscurecido, especulado. Circunscripto. Perfecto. Y ahora dijimos D de densidad. ¿Qué densidad tiene? ¿Menor, igual o mayor? ¿Que qué? Que el tejido fibroglandular. Levemente mayor al tejido fibroglandular. Alguno puede haber dicho igual. Está bien. También es válido. ¿Tiene alguna característica especial que nos ayude al diagnóstico? Bien, tiene la típica macrocalcificación en forma de palomita de maíz. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué BI-RADS es? ¿Qué probablemente qué lesión es? Bien, es una lesión típicamente benigna, BI-RADS 2. Podemos o no decir que es un probable fibroadenoma en involución. En general, ni a nosotros nos gusta, ni a los ginecólogos les gusta que uno le dé diagnóstico histológico, pero estos son de los pocos casos en donde es válido. Probablemente es un fibroadenoma en involución. Vamos al ejemplo 2. ¿Qué forma tiene? Tenemos las opciones. Y acá vamos a ver un poco lo que decíamos de que no todas las pacientes estudian del libro y saben de traernos el nódulo clásico, porque este es discutible. Nosotros lo consideramos como oval, lo que antes llamábamos lobulado. Alguno lo puede considerar como que es microlobulado, por lo cual en ese caso diríamos que es una forma más irregular, por lo cual es discutible. ¿Qué margen tiene? Y acá la misma discusión. El que consideró que era oval lobulado va a decir que es circunscripto. El que consideró que tiene lobulaciones un poquito más profundas y más cortitas dirá que es microlobulado. Y la verdad que las dos son válidas. Nosotros lo consideramos como circunscripto, pero alguno podría considerarlo como microlobulado. ¿Qué densidad tiene respecto del tejido glandular? Bien, como el otro, levemente mayor. ¿Tiene alguna característica especial adicional que me ayude a definir un poco el diagnóstico o no la tiene? No tiene la típica macrocalcificación ni nada más que me ayude. Entonces, ¿qué categoría es? Es una lesión probablemente benigna, categoría 3. Lo más frecuente que sea o un fibroadenoma o un quiste. Si yo le hago esta ecografía, ¿qué les parece? Pareciera un nódulo sólido, oval, circunscripto, ligeramente macrolobulado, pensaría en un fibroadenoma, pero sería una categoría 3. O podría ser esta imagen y ser un quiste con tabiques finos, Doppler, ahí está puesto el Doppler negativo, que sería una categoría 2. O sea que la eco nos ayudaría un poquito más a distinguir el BI-RADS definitivo. Alguno podría con esta imagen nodular mamográfica sin eco poner un BI-RADS 0 y pedir la eco. Tampoco estaría mal. En el ejemplo 3, ¿qué forma tiene esta imagen? Oval u ovalada. ¿Qué margen tiene? Ahí tienen las opciones. Este sí es claramente bien circunscripto. ¿Qué densidad tiene? ¿Menor, igual o mayor? Y acá muchos se confunden porque les parece que es denso, pero en realidad si miran bien, la densidad adentro del nódulo es exactamente la misma que afuera en la grasa, o sea que tiene densidad de grasa. ¿Tiene algún hallazgo adicional o característica especial que nos ayude en el diagnóstico? Bien, para aquellos que lo vieron, tiene la pared calcificada, y esa pared así calcificada nos va a ayudar en el diagnóstico. Y entonces, ¿qué diagnóstico vamos a pensar? ¿Un nódulo radiolúcido con pared calcificada
oval y circunscripto. Es una lesión típicamente benigna, categoría 2, probablemente es un quiste oleoso o necrosis grasa. Típicamente benigna. Falta muy poquito. Ejemplo 4. ¿Qué forma tiene? ¿Redondo, oval o irregular? Es más sutil, pero realmente si uno lo mira bien, es irregular. ¿Qué margen tiene? Circunscripto, microlobulado, indefinido, oscurecido, espiculado. Es espiculado, o sea, claramente es sospechoso. ¿Qué densidad tiene? ¿Menor, igual o mayor a la del tejido glandular? También levemente mayor. No es francamente mayor, pero es levemente mayor. ¿Tiene alguna característica especial adicional que nos ayude para el diagnóstico? Más bien su centro no es muy denso. Hay espículas, pero no es el centro tan denso, típico del cáncer. No es un centro tan denso. Tiene como algunas zonas con un poquito de grasa. ¿Y entonces qué categoría, qué virus que le pondríamos? Es una lesión sospechosa, categoría 4. Esta iría a una punción biopsia. El ejemplo 5 que no podía faltar, ¿qué forma tiene? Claramente es irregular. ¿Cómo es el margen? Espiculado, recuerden, no es forma espiculada, es forma irregular, margen espiculado. Su densidad, ¿cómo es? Este claramente es mayor que la del tejido glandular. ¿Tiene alguna característica especial que nos ayude en la sospecha? ¿Cómo está el centro? ¿Es denso? ¿Es no denso? Claramente el centro es denso. ¿Y algo más? Claro, para los que lo vieron muy bien, para los que no lo vieron no. Tiene microcalcificaciones asociadas. O sea, es irregular, es especulado, densidad mayor, el centro es denso y tiene micros asociadas. ¿Qué les parece el diagnóstico? Y sí, si este no es el cáncer ¿dónde está? Altamente sospechosa, categoría 5, probable carcinoma infiltrante. Bueno, hacemos un poco de OM, ya llevamos un buen rato haciendo la clase, no crean que solamente ustedes se cansaron. Les dejo acá mi mail, por cualquier duda adicional que les haya quedado, que me puedan mandar sin ningún compromiso. Y también les dejo mi celular, no para que me llamen, pero sí cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp, que también con mucho gusto estamos a disposición. Bueno, muchas gracias por su paciencia, la verdad que espero esto les haya servido y como les dije, quedamos a su disposición. Hasta luego.